Buenas tardes. La clase pasada habíamos visto de qué manera se hacían más gruesas las líneas debido a un pulso, en todo caso, al ancho del pulso o el tiempo que duraba el pulso. Vamos a ver ahora lo que se conoce como el engrosamiento de Doppler o engrosamiento Doppler, que se da cuando tenemos que el átomo no está quieto, sino se mueve. ¿Está claro? Entonces, si el átomo se mueve, la frecuencia irradiada, ¿está bien? La frecuencia de la onda irradiada realmente no es igual a la frecuencia de la radiación del átomo en reposo. Esto, en cierta forma, tiene su razón en el sentido de que el átomo en movimiento tiene más energía que el átomo en reposo. Bien, vamos a verlo desde el punto de vista energético. Nosotros tenemos que la ley de conservación de la energía va a ser un E2 más un medio m b sub 2 al cuadrado es igual a E1 más un medio m b1 al cuadrado más h bar omega. ¿Qué es lo que significa cada uno de estos? Este de acá es la energía del estado excitado. ¿Está bien? La energía del estado excitado. Y esta es la energía del nivel inferior. No es la energía del estado base, sino la energía del nivel inferior. Se mueve el átomo de este estado a este estado. Eso es lo que nos está diciendo. M es la masa del átomo, B1 y B2 son las velocidades del electrón antes, ¿está bien? O antes y después de la radiación. ¿Por qué antes? Porque en el estado excitado es donde empieza. Pasa de un estado excitado a un estado no menos excitado, entonces este es el caso inicial y este es el final. Y lo que nosotros tenemos aquí es la energía de la radiación. Bien, eso es lo que nosotros tenemos para la ley de conservación de la energía. Tenemos también la ley de conservación de la cantidad de movimiento. En este caso, nosotros tenemos mb sub 2, pero ya vectorialmente, es igual a mb sub 1 más h de k. En este caso, lo único que hay que explicar, ahora, la energía es esto, jóvenes, ¿está claro? Y en este caso, es el momento de la radiación. Momento de la radiación. Si esto nosotros lo equiparamos con partículas, como se hace en la cuántica, sería el momento del fotón que ha sido emitido. ¿Está bien? El momento del fotón que ha sido emitido. Digamos lo siguiente, sea que nosotros tenemos un omega sub 0, que es la frecuencia de radiación
del átomo en reposo. Es decir, cuando el átomo está quieto, no se mueve, esa es la frecuencia de radiación. Entonces, si no se mueve antes ni después, esto es cero, y nosotros vamos a tener, en este caso, de que el h bar omega sub 0 es igual a E sub 2 menos E sub 1. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tenemos estas tres relaciones, vamos a elevar, voy a ponerle números. Esta va a ser nuestra ecuación 1, esta va a ser nuestra ecuación 2 y esta va a ser nuestra ecuación 3. Entonces, nosotros vamos a elevar 7 al cuadrado, 2 al cuadrado, y vamos a emplear 1 y 3 para poder reducirlo, de tal forma que vamos a eliminar E1, E2 y B1. Elevamos 2, la ecuación 2, al cuadrado, y usando, aquí vamos a tener las ecuaciones 1 hasta la 3, eliminamos, y aquí vamos a eliminar las siguientes magnitudes, 1, 2 y B1, y obtenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener, jóvenes, dejo para que ustedes verifiquen, H por omega sub 0 menos omega es igual a H cuadrado K al cuadrado sobre 2 veces la masa menos H velocidad 2 K. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Y esta va a ser nuestra expresión número 4. Jóvenes, ¿eso hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. A ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí tenemos una diferencia de frecuencias. ¿Está bien? Una diferencia de frecuencia, donde esta es la frecuencia en reposo y esta es la frecuencia cuando se encuentra en movimiento. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir un eje Z y lo vamos a dirigir en la dirección del vector K. Elegimos, voy a ponerlo así, el eje OZ, que está en la misma dirección que el vector K. La K es la dirección en la cual ha sido emitido el fotón. ¿Está bien? Y teniendo en cuenta que K por definición es igual a omega sobre C, reescribimos 4. Reescribimos la ecuación 4 y va a tomar la siguiente forma. Omega sub 0 menos omega es igual a H omega al cuadrado sobre 2m C al cuadrado menos omega b sub 2 z, porque aquí es solo la que está en la dirección z, sobre c. Y esta es nuestra expresión número 5.
Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Aquí vamos a hacer la siguiente aproximación. Esto lo que les voy a dar son datos experimentales. La velocidad de los átomos no relativistas, a temperatura ambiente es, y aquí vamos a tener la velocidad, la velocidad 2, ¿está bien? Lo voy a poner sobre Z y sobre C. Esto es del orden de 10 a la menos 5. Es decir, es muy pequeña, ¿está claro? Y para valores de omega, que ya hemos conversado un poco antes, la frecuencia, que es del orden de 10 a la 15 segundos a la menos 1, así como masas típicas, nosotros vamos a tener, o sea, masas típicas, la masa típica del átomo, ¿está claro? Es decir, si es que es de hidrógeno, simplemente la masa de un protón. O de un protón y un neutrón, dependiendo del modelo que tengamos. K omega al cuadrado sobre 2m c al cuadrado es del orden de 10 a la menos 9. Entonces nosotros tenemos de que este factor tiene este valor, tiene este orden de magnitud. Entonces podemos despreciar este factor, ¿está claro? Podemos despreciar este factor en 5. En consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. Despreciamos esto, significa omega sub 0 menos omega es igual a menos esto. El omega pasa aquí, dividimos, o sea, factorizamos, y vamos a tener que el omega va a ser igual al omega sub 0, es decir, la frecuencia de radiación del electrón es igual a la frecuencia de radiación cuando está en reposo sobre 1 menos la velocidad 2z sobre c. De ahí nosotros tenemos que este es omega sub 0, 1 más, y aquí tenemos b 2z sobre c. Esta es nuestra expresión número 6. Entonces, esta fórmula nos representa el efecto Doppler. ¿Está bien? El efecto Doppler en la dirección de desplazamiento de desplazamiento del átomo, es decir, en la dirección en la cual el átomo se está desplazando o en la dirección que va su velocidad. ¿Está bien? Entonces, digamos que el efecto Doppler nos dice lo siguiente: en la dirección de desplazamiento del átomo, la frecuencia del fotón irradiado, la frecuencia del fotón irradiado, aquí nosotros tenemos que es 1 más algo, aumenta, ¿está bien? Aumenta en la magnitud siguiente, delta de omega es igual a omega b sobre c.
Y al irradiar en dirección contraria a su desplazamiento, su frecuencia disminuye en la misma cantidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Esto no es otra cosa que el efecto Doppler, debido al movimiento de la fuente. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, esto es lo que pasa con un átomo, pero nosotros no tenemos un átomo, tenemos todo un conjunto de átomos. Entonces, este resultado es un poco distinto. Bueno, está bien, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando nosotros sumamos los átomos. Para un conjunto de átomos, podemos decir que para un haz de átomos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Los haces de átomos, por lo general, se está en movimiento a cierta velocidad. Entonces vamos a ver en cierto intervalo de velocidad. Para un conjunto de átomos, que se desplazan con velocidades que se encuentran entre este B2Z y B2Z más un D de B2Z, según la distribución de Maxwell, tenemos lo siguiente, ¿está bien? En primer lugar, es proporcional a la siguiente magnitud: al diferencial de B2Z, eso es evidente, por el exponente de menos mb sub 2 al cuadrado sobre 2kt. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. A ver, esta expresión, ¿cuál era? La 5, 6, 7. Ya. Esta es nuestra expresión 7. Ustedes saben aquí, jóvenes, de que este K, en todo caso, es la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es lo siguiente. De 6 tenemos, voy a despejar la velocidad. B2Z es igual a B menos B sub 0 por C sobre B sub 0. Y en consecuencia de B2Z va a ser igual a C sobre omega sub 0 de omega. Entonces esto nos va a permitir reemplazarlo y hallar esta expresión. Entonces, de la expresión 7 obtenemos lo siguiente.
la densidad de energía por frecuencias en ese rango es aproximadamente igual al exponente de menos m c al cuadrado, que multiplica omega menos omega sub 0 al cuadrado, dividido sobre 2 omega sub 0 al cuadrado kt. A ver, sí. Y esto multiplicado por d omega. Entonces, esto, jóvenes, es la densidad de energía en este caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, esto nos está expresando que esta función, la forma, porque esto nos da la forma de la línea de emisión, nos está dando una expresión exponencial con algo al cuadrado. Esto es lo que se conoce como una expresión gaussiana. Entonces tenemos que esta distribución tiene un comportamiento gaussiano, donde el máximo viene cuando el omega es igual a omega sub 0. ¿Está bien? Omega por omega sub 0. Nosotros vamos a tener también su ancho, el ancho de esta forma gaussiana, es decir, nosotros vamos a tener que tiene esta forma, la función del sombrero. La diferencia de que esta cae asintóticamente hacia el eje de las X, donde nosotros lo hemos visto, es casi lo mismo. ¿Está bien? Es casi lo mismo, solo que tiende asintóticamente. Bien, entonces tenemos nosotros que tiene este comportamiento. ¿Está bien? El ancho de esta gaussiana es la distancia entre frecuencias. ¿Está bien? Que corresponden a la mitad de la frecuencia máxima. ¿Está bien? De la intensidad máxima. Es decir, si este es la intensidad máxima, este es la mitad. Si este es 1, este es 1/2. Entonces, este es el ancho. Este es el ancho. Vamos a decir que es un delta. De aquí nosotros tenemos lo siguiente. ¿Cómo es que hallamos estas frecuencias? Digamos, omega 1 y omega 2. Para hallar estas frecuencias, nosotros hacemos lo siguiente. Esos van a ser raíces. En primer lugar, si yo quiero la frecuencia, tengo que sacar la derivada, y la derivada significa dividir entre esto, significa solamente esta parte que está acá. ¿Está bien? Esta parte que está acá. Entonces, las frecuencias omega 1 y omega 2 se hallan de la ecuación siguiente. Un medio es igual al exponente de menos mc al cuadrado, omega menos omega sub 0 al cuadrado, sobre 2 omega sub 0 al cuadrado k por t. Entonces nosotros tenemos de que resolvemos esto, es decir, cuando nosotros derivamos, obtenemos nosotros el máximo y esto nos va a dar el medio. Entonces de aquí nosotros vamos a tener que esta distancia, ese delta, a ver, voy a hacer un poquito de espacio aquí.
Y entonces tenemos de que ese delta, que es la distancia entre, o sea, el ancho de la línea, es igual a 2 omega sub 0, y aquí tenemos 2kt logaritmo natural de 2 sobre mc al cuadrado, y todo esto a la u medio. Entonces, nosotros podemos expresar, como les digo, esto tiene una forma gaussiana. ¿Está bien? Entonces, la forma de la distribución gaussiana es conveniente representarla de esta manera. La distribución gaussiana es conveniente expresarla de la siguiente manera. Vamos a ver, f gaussiano de omega es igual, y aquí vamos a tener 1 sobre sigma por raíz cuadrada de 2pi, esto por el exponente de menos omega sub 0 al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, donde este sigma, que ustedes ya saben muy bien de que está asociado a la desviación estándar por la forma que tiene acá, esto va a ser igual a kt omega sub 0 al cuadrado sobre mc al cuadrado, todo esto a la u medio, y va a ser esto el delta sobre 2 raíz cuadrada de 2 logaritmo natural de 2. Entonces, en esta representación nosotros tenemos de que la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta f gaussiana omega de omega es igual a 1. Es igual a 1. ¿Eso está claro, jóvenes? Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Si queremos compararlas, esta forma gaussiana que hemos hallado, voy a dibujar primero lo siguiente, algo así. Vamos un poco más pronunciado. Algo así es la forma de Lorentz que hemos visto. Y lo que tenemos ahora es la forma gaussiana, que es algo así. Entonces, esta es la forma gaussiana. La forma gaussiana, así como lo hemos visto, en este caso, está normalizada en la unidad. Está normalizada en la unidad. Ahora, lo interesante de estas dos líneas, a ver, esto, es lo siguiente, de que la línea gaussiana y la línea, o sea, la forma gaussiana y la forma de Lorentz, ambas tienen el mismo ancho. ¿Está bien? Es decir, este ancho en ambos casos es el mismo. En ambos casos es el mismo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta?
Muy bien. Vamos a quedar ahí con estas formas que tienen el espectro.